tema de hoy es predicando a un mundo ateo, predicando el Evangelio. Ahora, este Salmo 53 me preocupa, o quizás no me preocupa, a lo mejor confían mucho en el pastor de esta iglesia, porque ya se predicó sobre este tema hace unos domingos atrás con el Salmo 14. Martín se ríe, no me dijo nada tampoco él. Tampoco nadie del liderazgo me dijo nada. Supongo que confiarán en mí que no estoy... Ya mañana cumplo 48 años, pero no estoy para una edad para olvidarme de las cosas, ¿verdad? Esto ya lo dimos, pero ¿por qué lo doy de nuevo? Ustedes pregúntense en esto, ¿por qué la palabra repite cosas? El Salmo 14 es exactamente igual, a diferencia de un versículo, que el Salmo 53. Y uno dice, ¿y será una repetición innecesaria? No, Dios no repite nada innecesariamente, y Dios pone en su palabra cosas que Él necesita que nosotros recordemos, y en este caso también que la humanidad recuerde. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, historias de Jesús repetidas a veces en 4 evangelios, a veces en 3 y a veces en 2. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, Dios lo ha querido así. Pero va a haber una diferencia. Cuando Martín predicó hace varios domingos atrás acerca del Salmo 14, él dio una predicación centrada en exponer lo que es el hombre pecador y casi como que se llegó a la conclusión de que los ateos no existen, porque es algo que sale de ellos diciendo no quiero que haya Dios, como dice este versículo. Por ejemplo, cuando dijo el necio en su corazón, no hay Dios, uno puede suponer que es una declaración atea. Pero vamos a demostrar hoy que el ateísmo no existe y me hace entrar esta mañana en poder enseñar a cada uno cómo predicarle a lo que supuestamente es un ateo. Entonces Martín sentó como si fuera la base ontológica que se dice en teología, es decir, la ciencia, el estudio de la persona, del ser, y somos pecadores. Y lo que esta mañana voy a darles es cómo predicarles a ese pecador. O sea que aquellos que nos siguen por internet también pueden escuchar primero la predicación del Salmo 14 para después escuchar la predicación de hoy del Salmo 53. Vamos a leer el versículo 1, si bien lo he nombrado recién, pero vamos a leerlo bien. Es un salmo de David, ¿sí? El Salmo 53, que nos dice, ¿sí? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se corrompieron e hicieron abominable maldad. Cuando se predica generalmente o se menciona con los cristianos el ateísmo, se nombra estos 2 salmos, ¿sí? Ya sea el 14 o el 53, donde, digamos, el mundo, podemos decir muchos del mundo a coro dicen, no hay Dios. La primera pregunta que yo quiero hacerlos reflexionar es ¿está el ateísmo basado en argumentos científicos? Uno dice, sí. Y si le preguntas a un ateo, ¿tu postura está basada en argumentos científicos? Él va a decir, claro, no está basado en una fe como ustedes tienen, que creen en algo inexistente. Vamos a ver que la Biblia nunca presupone el ateísmo. ¿Sabían eso? Uno dice, pero el Salmo 53 y el 14 nos dice no hay Dios, eso presupone el ateísmo. No. Si ustedes leen bien, aunque sea el primer versículo, dice no hay Dios. O sea, si no hay Dios, hay una consecuencia que valida que no quieren o no quieren tomar conciencia de que exista un Dios. Porque enseguida dicen no hay Dios, ¿qué es lo que hacen? ¿Se vuelcan a la santidad? ¿Se vuelcan a la ayuda al prójimo? ¿Se vuelvan a cosas buenas? No. Se corrompen más y más. Entonces nos damos cuenta que es una especie de no hay Dios por conveniencia. Ahora, si nosotros suponemos que los ateos, por una cuestión de ciencia, no creen en Dios, o sea, ellos dicen, yo no puedo probar a Dios, y un ateo muy famoso dijo, yo tampoco puedo desmentir a Dios, y sabemos que hoy una gran mayoría de jóvenes son universitarios, pasan por la primaria que se le enseña las eras geológicas, y la secundaria se reafirma esto, y depende de la carrera que sigan en la facultad, se vuelve a reafianzar de que no hay Dios y que somos productos del azar. Entonces un cristiano se pregunta, ¿cómo le predico a estas personas? ¿Cómo le predico? Ustedes podrían, yo le pregunto, ¿no? Háganse este planteo.
Hoy me tomo más libertades porque ya se predicó sobre esto, pero ¿le predicarían a un científico ustedes? Ustedes dirán, no, yo no soy científico, no le puedo predicar, pero yo les digo, sí pueden. Y vamos a demostrarlo bíblicamente que sí se puede predicar a alguien que sepa más que ustedes en cuestiones científicas. Si no, no podríamos predicar el Evangelio a determinadas personas. Yo creo que la iglesia del Señor a veces dijo, como no puedo ir a las personas ilustradas, me vuelco a los barrios pobres a predicar allí, total, todos me van a prestar atención allí. Y es un error. Hay que predicar el Evangelio a todos, independientemente de su capacidad, independientemente de su estatus económico, independientemente de todo, todos somos pecadores perdidos que necesitamos el Evangelio. Ahora, hay dos formas de encarar esto, podemos decir, para predicar. Pero hay una cosa que hay que saber bíblicamente. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le da una revelación a una mujer en un pozo para tomar agua, ¿no es cierto?, que es algo fundamental en la Biblia. Dice, Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, si Dios no es del plano terrenal, no es de materia, ¿con qué lo voy a medir a Dios? ¿Con qué aparato voy a demostrar la existencia de Dios? Eso es lo primero que se tendría que pensar. Si Dios es espíritu, pero todos los instrumentos que se han hecho para medir, ya sea luz, ondas o incluso sonido, no se aplican a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ahora, hay dos caminos que podemos tomar y a veces los cristianos equivocadamente hacen mucho énfasis en uno de estos dos argumentos que le voy a decir ahora. Hay dos argumentos que podemos presentarle al ateo, al supuesto ateo, vamos a ver ahora. Dos argumentos. Quizás no quiero asustarlo con palabras difíciles, pero se las voy a explicar. Los que quieren anotar la palabra difícil, yo sé que muchos toman nota aquí, que la anoten. Y le voy a dar la traducción simple. El primer aspecto que podemos abordar para predicar a un ateo es el evidencialismo. Esa palabra no es muy difícil. Evidencialismo es presentar evidencias del sentido común y convincentes de que esto tuvo un creador, etc. La otra palabra sí es un poco más difícil y es presuposicionalismo, que viene de la palabra presuponer. Yo empiezo predicando presuponiendo ya cosas y dadas por hechos. Eso es lo que quiere decir, dar por hecho algo y empezar a predicar. O sea, tengo estas dos opciones para predicarle a un ateo. Y la Biblia habla de las dos, pero hace énfasis en una. La Biblia habla de, podemos decir, la primera, que ¿cómo dije que se llamaba? Evidencialismo, pero hace énfasis en el presuposicionalismo. Quizás son términos teológicos, pero nos van a ayudar a entender de por qué sí podía predicarle a un científico, cualquiera de nosotros. Vamos a poner un ejemplo con esto de no hay Dios. Supongamos, ¿sí?, que voy a un debate. Aquí en Rosario, me gustaría, pero a lo mejor no lo haría de la manera que muchos esperan. Un debate donde hay un estudiante de medicina, vivo cerca de medicina, supongamos que invita a 1000 estudiantes también ateos, ¿sí?, y esta persona que a lo mejor está cursando la materia, la carrera, tiene muchas ideas frescas acerca de conceptos evolutivos, de las últimas tecnologías, de los últimos hallazgos, de los últimos descubrimientos. Entonces, si yo le quisiera predicar a esa persona, imagínense que estemos en un auditorio, está él, estoy yo, está todo el público, quizás algunos de ustedes para apoyarme, pero están todos en contra y me dan el lugar para dar la palabra primero. O sea, habla el pastor, el que cree en la fe, el que cree en ese Dios invisible, y después va a venir el científico en formación. Si yo voy con la Biblia, podría emocionarme un poco y dar mucho de evidencialismo, pero va a llegar hasta un límite. Pero les digo cómo se podría hacer esto, porque muchos lo hacen. Ustedes podrán ver cuando se predica a ateos en Internet, en YouTube, en los videos, cómo presentan argumentos. Y el argumento más simple es tomar, ¿no es cierto? Yo acá tengo la Biblia, este es el Nuevo Testamento, pero la Biblia, y le puedo decir a las personas, fíjate este libro, cuántas letras tiene, cuántas palabras tiene, cuántos capítulos tiene. Si fuera colorido le podría decir que vea los colores, pero es la Biblia, ¿sí?, no tiene
impreso a la nuestra por lo menos ninguna imagen como corresponde, pero le diría, esto puede escribirse solo, esto que es tan complejo puede escribirse solo. Yo le diría, no, no puede escribirse solo. Ahora, podría darle un argumento. Una célula humana en el núcleo tiene cerca de 3.500 millones de letras. Para que uno entienda, las letras, esa codificación que Dios puso, que nosotros creemos, para formar un ser humano. Donde están los cromosomas, ahí están las letras. Entonces, hay 3.500 millones de letras. Yo no sé si sabían, pero nuestra Reina Valera tiene en letras, sí, se puede contar hoy con la computadora, no 3.500, pero sí 3,5 millones. O sea que si el cuerpo humano tiene, 3,2 billones, o pueden decir 3.200 millones, yo podría decir que al levantar la Biblia esta, no solamente una Biblia equivale a una célula, sino a más de 900 de estas. Vamos a redondearlo en 1.000. Tendríamos una pila de Biblias aquí al lado y podríamos decir, eso es lo que está escrito en una sola célula, que tiene quizás las instrucciones, obviamente, para todo el cuerpo humano, pero nuestro cuerpo humano tiene más células, ¿sí? Entonces uno diría, pero ¿vos crees, yo le diría a este joven ateo, que 900 libros o 1.000 libros, si querés redondearlo, pueden escribirse de la nada? Entonces ahí acabaría un poco mi argumento. Podríamos decir, ¿mi argumento de qué tipo dijimos? Evidencialista. Porque claro, el descubrimiento del ADN, y hoy lo pueden ver con esto del coronavirus, que saben qué variante es por esa secuencia de ADN, ha llevado a que también los cristianos digan, esto es un diseño de Dios. O sea, ningún libro se puede escribir por sí mismo. Ningún programa de computadora se puede escribir por sí mismo. Todos necesitan o un escritor para un libro o un programador para una computadora. Eso podría sonar evidente para nosotros, ¿verdad? Un niño diría, ¿sí? Mirá, este libro no puede escribirse solo. El sentido común nuestro diría eso. Y está bien, porque Dios, cuando muestra el evidencialismo, apela a lo obvio, al sentido común. Cuando también Martín nombró en Romanos su predicación, pero vamos de nuevo en Romanos 1, 20 al 22, vamos a rescatar una cosa de esto. Porque dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Quiere decir, las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Y qué es invisible? Su eterno poder y divinidad. O sea, la divinidad a nuestros ojos humanos es invisible. Pero ¿cómo se dejan ver? ¿Cómo se muestran? La misma Biblia lo dice, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de manera que son inexcusables. Yo podría decir, al encontrar un libro de instrucciones dentro de la célula con 3.200 millones de combinaciones que son un lenguaje de programación para hacer el ser humano, ¿no debería, ante esta evidencia, el ser humano decir, sí, tuvo que haber un diseñador o un programador de esto y que esto no puede surgir del azar? Nosotros pensamos que con ese ejemplo simple podríamos desbaratar, podemos decir, el argumento científico, porque es un argumento simple y evidente. Se puede dar, porque muchas personas pueden razonarlo y pensar, sí, esto no puede darse de la nada. La nada no puede crear esto. La materia inerte no puede crear vida. Bien, hasta ahora ese sería un argumento, podemos decir, evidencialista, que uno daría para refutar de que hay un creador. O sea, llevaría a este estudiante, que estoy haciendo algo hipotético, ¿no? Y quizás a los 1.000 ateos que vinieron a verlo y apoyarlo, a decir que si los convenzo a todos por un buen argumento científico, los convencería y dirían, bueno, hay un Dios. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica, en la realidad? Nosotros vamos con un ejemplo. 1.000 Biblias no se pueden escribir solas. El ser humano no se puede diseñar solo. Hay un diseñador que es Dios. Y ellos pueden, y van a hacerlo, de hecho, no les quepa duda, ¿sí? Pero ustedes quizás no
vayan por el lado este que yo voy del evidencialismo, estoy dando un ejemplo simplemente, pero ellos dirían, sí, puedo explicarlo. Puedo explicar el origen de la vida sin Dios, pero ellos creyendo en algo, no evidenciando tanto algo. Ellos pueden decir, yo creo, el estudiante, y es lo que le enseñan a los chicos, en la selección natural. La selección natural es un principio de Darwin, ¿sí? Cuando él todavía no había visto, ¿sí? Nada microscópico, ni la secuenciación del ADN, ni nada, él directamente negando a Dios dice, hay cambios en la naturaleza que nos indica que nosotros podemos haber venido de algo muy diminuto, como ser, no sé, una única célula, ¿sí? Y que se transformó en nosotros. Ellos pueden decir que cada de esas células se fueron multiplicando y fueron creándose organismos más pequeños y que una de las cosas que presupone la selección natural es que cuando se multiplican, ¿sí? Pueden dejar, digamos, las malas multiplicaciones se mueren, pero las buenas multiplicaciones que ganan una mejora genética perduran y así durante millones de años, mucho tiempo, mucho azar, la nada, o sea, la materia inerte, una roca inerte, los componentes químicos inertes formaron lo que somos nosotros. Entonces yo le pregunto a esa evidencia, ¿hay evidencia de eso? No hay una evidencia, es una presuposición. O sea, nosotros queremos erróneamente hablar con un ateo con la evidencia. Entonces, ninguno de acá se anima a hablar con un ateo o con un científico porque dice, ellos tienen más evidencia que nosotros. Y no es así. No es así. Ellos presuponen algo. Ellos tienen fe en algo. Tienen fe que la materia tiene inteligencia. La diferencia entre un cristiano y un ateo es que, digamos, el ateo atribuye inteligencia a la materia, pero nosotros atribuimos inteligencia a un ser inteligente, que es Dios. ¿Qué te dice sentido común? ¿A quién voy a atribuir inteligencia para la creación de este mundo? ¿A un ser inteligente? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que Dios haya programado 3.200 millones de letras en el ADN humano? Sí tiene sentido. Tendría más sentido que la materia, por alguna cuestión, y esto es lo que no explica esta selección natural, siempre va mejorando, siempre parece como que hay una inteligencia detrás que la va empujando a que nosotros, de ser algo que se arrastraba por el piso, ahora somos seres pensantes. Podemos ver, podemos oír, tenemos todos nuestros sentidos para experimentar el mundo. Hay organismos que no experimentan esto, que ni siquiera tienen ojos, que no tienen oídos, nada. Ellos presuponen. ¿Pero por qué presuponen? Ahora vamos a llegar al tema de nuestro presuposicionalismo. Entonces, desde que salió Darwin, ¿sí? Y antes ya venían algunas ideas, pero específicamente desde que Dios permitió en este mundo que aún se volcaran más al pecado por medio de un hombre que dijo, nosotros no necesitamos a Dios porque no hemos creado solos, no hemos creado por accidente y no hemos creado por un método que puedo explicar hasta cierto punto, diría Darwin, y que eso es todo. Ahora, todos los libros de estudios se dieron vuelta en el siglo XX. Todas las escuelas empezaron a decir, no se debe nombrar a Dios. Podés nombrarlo a Darwin, podés decir que nos creamos de la nada, podés hablar, no sé, del Big Bang, podés hablar de la creación de las especies, pero no podés hablar de Dios. Fíjense cómo esto ha influido en el mundo. Entonces, alguno se preguntará, quizás alguno acá haya estudiado algo y se preguntará, pero ¿no hay evoluciones en el mundo? Sí hay. El coronavirus, por ejemplo. El coronavirus original fueron ideadas vacunas para neutralizarlo. Ahora, evolucionó algo y se dice que esta última variante tiene 50 mutaciones aproximadamente, o 30, no me acuerdo cuál era, pero son muchas a comparación del original. Por eso las vacunas pasan de largo. No el sistema inmunitario que nos dio Dios, pero uno dice, pero ¿ves ahí? Te diría este joven científico, ¿ves cómo el mismo virus que tiene nada más que 30.000 letras, o sea, mucho menos que
1.200 millones de letras, con 30.000 letras ya muta, ya cambia. Pero la pregunta es, ¿qué sigue siendo? Un coronavirus. Una vez tuve la oportunidad de ir a una isla donde estuvo Darwin, que es la Galápagos, y ahí te ponen un cartelito con muchos pajaritos con picos diferentes. ¿Por qué? Porque él decía que los pinzones pasaron de un pico más grueso a un pico más fino para adaptar su alimentación. Entonces, todo esto repiten los estudiantes, y creo que hoy hasta lo han descartado a eso como una teoría para probar la evolución. Sin embargo, ellos dicen, ven cómo el pajarito se adaptó. O sea, nosotros sabemos que Dios ha dado al hombre la capacidad de adaptarse a muchas situaciones, a los animales de adaptarse a muchas situaciones. Pero la pregunta es, esos pajaritos, esos pinzones, ¿qué siguen siendo? Aves. No cambiaron a otra cosa, no le crecieron otras dos patas y caminaron sobre la tierra. O sea, puedo dar más evidencia. Alguno pensará mientras estoy hablando de esto, yo no puedo hablar estas cosas que dice el pastor y no las necesitas. Yo solamente te las digo para que veas lo que otros te pueden responder. Pero yo también puedo, en un debate, fallar. Yo tengo una formación técnica antes que espiritual, después vino la espiritual. Pero en algún momento, al no estar al corriente de los últimos descubrimientos y todo, imagínense como que este estudiante, y tenemos una balanza de 2 platos, yo pongo evidencia acá, y él pone evidencia en la balanza, y la balanza empieza a ser así. Por un lado parece que lo convenzo yo, por otro lado parece que convence la audiencia. Va a llegar un punto en que voy a resbalar y no voy a saber qué contestar o explicar determinado mecanismo. Entonces, ¿me venció en qué? En su terreno. En su terreno de la evidencia supuesta, porque él realmente cree algo de eso. Entonces, si no sabes nada de ciencia, Dios te invita a predicar igual el Evangelio. Aún a un científico, aún a estudiante de medicina, aún a un bioquímico, aún a los estudiantes de secundaria, aún enseñarle a tu hijo. ¿Y cómo es eso? Nos preguntamos. Ya vimos que la Biblia habla del evidencialismo, pero no podemos centrarnos en el evidencialismo, porque viene el mundo y dice, yo puedo explicar, y te hace un recorrido y te quiere llevar a su terreno para negar cuál es la realidad y cuál es lo importante de aquí. ¿Cuál es lo importante aquí, hermanos? Está en el Salmo. El hombre dijo, no hay Dios, ¿y qué? Hicieron obras abominables. Se corrompieron. Hay un Targum judío, que es un escrito judío entre, digamos, la construcción del segundo templo y la venida de Cristo, donde ellos opinaban, y en este salmo opinaron y ponían, el hombre dice no hay Dios para que no haya un Dios que los vengue su pecado, o sea, que los juzgue. Ellos entendían así. Y es así el entendimiento de este salmo. Nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio desde el punto de vista, dijimos, ¿cuál? Presuposicional. O mejor dicho, vamos a buscar otra palabra. Vamos a predicar el Evangelio lisa y llanamente como está en la Biblia. Presuponiendo primero que Dios es el creador. Nosotros no tenemos que esforzarnos a demostrar a alguien que Dios es el creador. Dios dice en Romanos, como hemos leído, que ellos habiendo conocido que era Dios, ¿sí?, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El 22 dice, afirmando ser sabio, ¿qué se hicieron, como dice el Salmo? Necios. Entonces, el argumento científico, y aquí está la clave para entender todo esto, el argumento ateo no es científico, es moral. El argumento ateo no es científico. Termina siendo, en el fondo, sabemos que es moral. Y el Evangelio no es científico. Nosotros no vamos con un libro de matemática, biología o física a predicar el Evangelio. El Evangelio es moral porque Dios es un ser espiritual y Dios creó al hombre con una capacidad moral, que el hombre arruinó por el pecado. Entonces nosotros al predicar el Evangelio no nos vamos a centrar tanto en discutir. Yo felicito a aquellos cristianos que son por oficio científicos, hay actuales, sigo a muchos en internet, está bien, yo lo felicito realmente y digo, hagan todo lo que puedan,
Pero recuerden, yo diría que no es el camino de la evangelización. Vamos a poner un ejemplo por qué no es el camino de la evangelización. Supongamos que como científico cristiano doy tan buenos argumentos que convenzo a esa audiencia de 1000 personas, incluso al joven ateo, de que existe un Dios. Lo convenzo. Y el joven ateo me dirá, no, puede ser, sí, hay un Dios. ¿Y vas a abandonar el pecado? No, no, no. Yo voy a seguir teniendo relaciones sexuales con quien me plazca, voy a tener todas las novias que puedo, voy a seguir mintiendo, voy a seguir bebiendo, voy a seguir emborrachándome de vez en cuando, voy a seguir engañando, voy a seguir consumiendo alguna droga. Sí, la gente también de medicina consume droga. ¿Cuál es el punto aquí? Gasté quizás horas o días o meses a una persona para convencerla evidencialmente que Dios existe. Pero ¿cuál es el problema de la persona? Que ama su pecado. Ama su pecado. Puedo transformar, por ejemplo, un ateo en un agnóstico. Agnóstico quiere decir aquella persona que se pone la mano en los bolsillos y dice, no sé si Dios existe, tampoco puedo negarlo. No quiero tomar una decisión. Pero es lo mismo. Estás sacando a Dios. Puedo hacer que la persona se transforme en un deísta, es decir, acepta la existencia de un Dios, pero el Dios está en la materia, está en las piedras, está en las rocas, como los orientales. Eso es panteísmo, ¿no es cierto? Dios está en todos lados. Y déjame decirle algo más. Puedo hasta encontrar a una persona que dice, yo creo en Dios como creador y que Dios es un Dios personal, y uno dice, bien, ya no es un ateo, no es un agnóstico, no es un deísta, cree en un Dios personal. El deísta dice, Dios existe por ahí. Pero esta persona me dice, creo en un Dios personal, pero por favor, no me prediques en contra del pecado. De hecho, el 90% de la iglesia de nuestra ciudad hará eso. No predicará nunca en contra del pecado, ni presentará a Dios como juez. Entonces las personas, ya sean ateas, que no existen, ya sean gnósticos, ya sean panteístas, Dios está en todo lado, deístas, ya sean de estos cristianos, entre comillas, de hoy, que no quieren a un Dios juez, están todos en la misma. Yo quiero un Dios que sea todo eso, menos mi juez, menos aquel que juzgue mis pecados. Pero el Evangelio presenta a un Dios que es juez, a un Dios que cuando nosotros predicamos el Evangelio damos por hecho que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Damos por hecho que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su espíritu en él, y el hombre es un alma viviente. El hombre y la mujer tienen la imagen de Dios impresa dentro. Ellos saben el bien y el mal por esa imagen de Dios impresa. Yo puedo decirles, pero el ser humano, a pesar de haber sido creado a imagen de Dios y perfecto, el ser humano desobedeció a Dios, traicionó a Dios, y toda la descendencia humana llegó a ser pecadora. Y Dios tiene una ley, y Dios es santo, Dios es justo, Dios condena el pecado. Le diría al estudiante de medicina, Dios condena tu mentira, así como condena la mía. Dios condena todos tus pecados que quizás te jactas o no querés decir en público, pero Dios condena el pecado, y ese condena te va a llevar a un lugar de castigo cuando estés un día ante ese gran juez que es Dios y te condene por eso. Pero también el Evangelio es esto. Dios, sabiendo que el hombre no puede de ninguna manera zafar de su condenación, Dios ideó un plan. Quiero que presten atención a lo que ya Martín había dicho acerca del Salmos 14. En Salmo 53 tenemos, después de la declaración primera, que hicieron maldad, abominable, etc., dice en la última parte del 1, no hay quien haga lo bueno. Fíjense en esto, versículo 2. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Esto, obviamente, es una figura bíblica. Dios ya sabe. Dios tiene una mirada del mundo y dice, ¿quién busca a Dios? Y algunos de ustedes podrán decir, bueno, hay algunas personas que buscan a Dios. No, lean bien. ¿Quién busca a Dios? Versículo 3. Cada uno, en el Salmo 14 dice todos, bueno, cada uno se había vuelto atrás. Todos a una
se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno. Esta iglesia predica un evangelio que llamamos el evangelio primitivo, el evangelio que predicaron los reformadores, donde decimos abiertamente que no hay uno que busque a Dios. Pero algunos dicen, sí, pero hay personas que buscan a Dios. ¿Pero qué clase de Dios buscan las personas? El Dios, no de la Biblia, sino el Dios que no sea juez. El Dios que esté en todos los lugares, menos en su trono, juzgando al ser humano. Pero el Dios de la Biblia pone a Dios en su trono y dice, y nosotros podemos leer tanto en los Salmos como en el libro de Romanos, que es un eco de los Salmos en esto, que no hay ni siquiera una persona buena. Y ahí yo esto lo digo en muchas iglesias, podría decirle a muchos pastores de esta ciudad, ustedes creen que no hay uno bueno y todos dirían, sí. Pero si yo le agrego a la frase, ustedes creen que no hay posibilidad de que el hombre busque a Dios, ahí no. Ahí fruncen el ceño y dicen, no, sí, el hombre puede buscar a Dios. Como ellos creen que el hombre puede buscar a Dios, orquestan todo un escenario para convencer a las personas, porque creen que el hombre puede buscar a Dios. En vez de lo que creemos en la Biblia, lo que creemos en el Evangelio, lo que hacemos es no convencer a las personas con argumentos. Nuestras armas no son carnales, sino son espirituales para derribar potencias. Entonces, predicamos con lo más poderoso que hay en la tierra. ¿Qué es? La palabra de Dios. Predicamos la palabra de Dios lisa y llanamente, porque el Espíritu Santo, a que los que van a creer, la palabra de Dios va a ser aplicada por el Espíritu Santo en sus corazones. Imagínense que si Cristo quería convencer a este mundo con argumentos, no hubiera escogido a pescadores del mar de Galilea, no hubiera escogido a gente que araba el campo, no hubiera escogido a un recaudador de impuestos, no hubiera escogido a alguien que antes era un político sedicioso, podemos decir, pero no importante. Dios escogió a personas comunes, Cristo eligió a personas, podemos decir, iletradas, que venían de Galilea. Cuando dice la gente de Galilea puede venir algo bueno, ahí no hay universidades, ahí no hay grandes maestros, ahí hay solamente gente trabajadora. Como en Nazaret, donde se crió Jesús. Gente trabajadora, carpintera, etc. Gente de mar. Dios en Cristo escogió a estas personas sencillas. Porque estas personas sencillas entregaron un mensaje sencillo, presuponiendo todo lo demás, que Dios es creador, que el hombre cayó en pecado y que Cristo vino a salvar al pecador. ¿Ustedes pueden predicar eso, hermanos? ¿Todos acá podemos predicar eso? ¿Verdad que sí? Lo creemos de corazón, primero, para poder predicarlo. Ahora, ¿podrían predicarle a un científico? ¿Podrían predicarle a uno con un estudio avanzado en biología, en medicina? Sí. Vamos a demostrarle que ellos tienen la necesidad de negar a Dios para poder justificar su pecado. No hay nadie en el mundo que niegue a Dios y se vuelva santo. La regla es, negás a Dios para cometer actos de pecado. Para dar, podemos decir, rienda suelta al pecado. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Cómo está moralmente el mundo? ¿Existe la familia todavía, sí, en los cristianos? ¿Cómo está la definición aún de la existencia del ser humano, como hemos visto en estudios anteriores? El hombre ha negado a Dios y ha negado al ser humano. Ahora hay ¿cuántos géneros según ellos? Siendo que Dios creó a dos. A veces los chicos pueden explicarle, a lo mejor podemos hacer quizás ideas sencillas de evidencialismo, aunque siempre hay que ir a la Biblia. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? A veces juegan con esto con los cristianos. Y ustedes saben que la respuesta bíblica no es ni uno ni otro. Es el gallo y la gallina para que pueda haber un huevo. Esa la teoría de la evolución no explica eso tampoco. Puede argumentar cosas, pero es tan evidente que Dios hizo dos seres para poder reproducir. Y también lo hizo en el ser humano. Ahora, vamos a la evidencia principal. A la presuposición principal que para nosotros es una evidencia espiritual. Nosotros dijimos que cuando predicamos el Evangelio, presuponemos que Dios creó el mundo, presuponemos que el hombre pecó y que Dios envió a Jesucristo. ¿Pero qué hizo Jesucristo? Ese es el punto principal de nuestra predicación.
Una vez que plantamos la base de que sos un pecador, que amás el pecado y por eso te volvés ateo, no por una cuestión de intelecto, sino por una cuestión, ¿sí?, espiritual, moral, que no querés que haya Dios para que no ataque tu pecado, podemos decirle, pero Jesucristo viene a dar una oportunidad. Todo aquel que cree, dice la Biblia, será salvo. Nosotros predicamos a este mundo, predicamos a tanto ateos, gnósticos, lo que sea, pensando de que Dios va a llamar a salvación y va a llamar a muertos espiritualmente, a gente que no lo estaban buscando, a gente que lo estaba negando, a gente enemiga de él. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Que nosotros tenemos que ir con la seguridad de que Dios puede transformar a un enemigo de él en un hijo reconciliado. C.S. Lewis era un ateo muy conocido a principios del año 1900 y hoy tenemos sus libros y fue un ateo que se convirtió a Dios. Y él dice, cuando vine al cristianismo, Dios me vino arrastrando y yo vine pataleando y llorando y tirando trompadas hasta que Dios me trajo y Dios cambió mi voluntad. Y era un enemigo de él y se transformó en un hijo de él. Quizás algunas cosas doctrinales de Lewis no coincidamos, no es un ejemplo para mí doctrinal, pero sí es un ejemplo de cómo alguien que era ateo y fue aquel que escribió Narnia, ¿no es cierto? Si alguno lo conoce, C.S. Lewis, ¿sí?, un escritor inglés muy conocido, de ateo se convirtió en cristiano. Pero el argumento que lo llevó a él no fue la evidencia. Recuerden eso. Vean conversiones de ateos. Nunca va a ser que presentaste una super evidencia que la persona dijo, respiró, sí, existe Dios. No. Fue la predicación sencilla que la puede hacer uno de nuestros niños del Evangelio. Sos culpable, Dios es el creador, necesitas a Cristo. Eso podemos decírselo a todo el mundo. Y debemos decírselo a todo el mundo, porque Dios va detrás de su palabra con su Espíritu Santo para convencer los corazones. Dios es por nosotros, esa palabra que se usa a veces en muchos lugares para diciendo, puedo hacer frente a cualquier cosa. Dios es por nosotros en el Evangelio. Dios es por nosotros en la iglesia al predicar a otros acerca de Cristo. Nosotros creemos que Cristo en la cruz del Calvario cargó todos los pecados de un pueblo que Dios eligió desde antes de la eternidad. Y que resucitó porque la resurrección era necesaria para probar quién era Él, el Hijo de Dios, que tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el pecado, tiene poder sobre Satanás, tiene poder sobre los argumentos del mundo, por cuanto Él es el Hijo de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios hoy. Esa es la realidad. Él ascendió a los cielos. Él está esperando a venir a buscar a su iglesia. Y mientras tanto le dice a su iglesia, ustedes prediquen el Evangelio. Entonces, reafirmando estos dos salmos, 14 y 53, si alguna vez pasó por tu cabeza o tu corazón diciendo, yo no puedo predicarle a gente capacitada en cosas difíciles, yo no puedo llegar a ese nivel de debate, entonces me voy a predicarle a gente más sencilla. Dios te quita ese argumento, diciendo, podés predicarle a todo tipo de gente. No creo que un cartero cuando entrega su carta, alguien empiece a discutir lo que dice dentro, ¿no? Es el cartero. Nosotros somos el cartero. Solamente entregamos un mensaje. Dios ha puesto en nuestras manos el mensaje del Evangelio y nosotros lo único que tenemos que hacer es entregarlo, porque es una carta poderosa para todo aquel que cree. Quería dejarte para terminar tres recomendaciones para predicar el Evangelio a un mundo supuestamente ateo. Quedó en claro que es supuestamente ateo, ¿verdad? Primero, recordar que el Evangelio es la proclamación de un anuncio. En Hechos 13:48 nos dice, cuando predicaron los apóstoles, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. No creyeron los que tenían corazón blando. No creyeron aquellos que preguntaban por Dios, porque nadie pregunta por Dios en ese sentido, de Dios real, sino los que habían sido ordenados para vida eterna. Esto está ahí como escogimiento, esto está ahí como predestinación. Salimos al mundo a predicar a personas que Dios sabrá Él en su plan, nosotros no lo sabemos, por eso tenemos que predicarle a toda criatura quién va a salvar. Pero todos los que están ordenados para vida eterna van a ser salvos. Imaginemos esta audiencia de 1000 personas. A lo mejor fue como en el ajedrez tablas, ninguno ganó.
pero muchos de la multitud van a creer y otros se van a seguir endureciendo en su ateísmo y se van a seguir perfeccionando en sus pecados. Así siempre el Evangelio. Segundo punto, recuerda que no son nuestras palabras, no es el poder de nuestros argumentos, sino la palabra de Dios. En 2 Corintios 6:7, dentro de una lista de cosas que dice el apóstol Pablo de la virtud cristiana, nos dice, en palabra de verdad, en poder de Dios. Nunca separa el apóstol Pablo la predicación de la palabra de verdad con el poder de Dios. Y nosotros cuando predicamos la palabra, tenemos asegurado el poder de Dios que es fiel a su palabra. Y tercer y último punto, algunos creerán y otros rechazarán. Pero nosotros ¿con qué nos quedamos? Con que algunos creerán. 2 Corintios 2:16 dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Podemos ir a predicar a un grupo de estudiantes ya medio formados científicamente y el Evangelio va a ser para ellos, para algunos, olor de vida y se van a convertir y van a ser reconciliados en Cristo por Dios. Y otros va a ser olor de muerte para muerte, van a seguir en sus pecados, se van a seguir endureciéndose. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, y termino con esta exhortación, realmente todos creemos en el Dios de la Biblia, que Dios es primeramente y en primera instancia nuestro juez. Porque recuerden, hay otras iglesias evangélicas donde se va a ocultar la predicación del pecado y te van a decir, vos sos una buena persona y Dios quiere darte bendiciones. Pero si has venido acá, la Biblia te muestra, Dios es tu juez, Dios es tu creador. Y Él tiene una característica más allá del amor, que está por encima o igual, que es justo y santo. Porque Él es justo, tiene que castigar el pecado. Y porque es santo, no puede tolerar el pecado. Ahora, Dios también te muestra en el Evangelio la parte buena. Cristo vino a morir por los pecadores. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, de los cuales yo soy el primero. Yo era enemigo de Dios, decía Pablo, yo soy el primero. Si has venido esta mañana con la idea de que Dios es juez, pero también es redentor, también es salvador, estamos en la idea correcta del Evangelio. Y todo lo que conocemos, este Evangelio, salgamos a predicarlo a este mundo. Que Dios nos bendiga.